por estar todos acá. La verdad que les agradezco todos los llamados, todos los mensajes. En estos días que no fueron fáciles, pero ha sido mejor así. Yo no voy a tener tanto calor en las clases. Y hoy es un día muy especial para todo el Instituto Hannah Arendt. Porque se acuerdan que en la cena anterior le habíamos dado un premio a un hombre injustamente tratado y a un gran maestro del derecho argentino que era Carlos Paz. Pero bueno, todavía me quiero llevarla a su casa, tengo que justo me agarran las enfermedades en el medio. Y hoy nos toca darles el premio a Polo Schifrin. Y también a su señora por haberla aguantado con Yo voy a hablar de Polo. Ustedes saben que en este momento hay un caso en la Corte que se llama Schifrin sobre amparo. Y que hay una direccionalidad de parte de la Presidencia de la Corte para que jueces mayores de 75 años se retiren. Una de esas personas que llevan a retirarse justamente es Schifrin. Yo espero que este fallo no salga, porque la verdad es que la intencionalidad es sacar a muchos jueces con tradición jurídica, con lucidez y con independencia. Es un fallo de la Corte. Yo más enojado estoy con la densítica. Pero no es casual. Mire, yo lo conocí a Polo hace ¿cuántos años lo conocemos? 40. 137. 32 años. Él era secretario de la Corte, de la Procuración. Yo estaba en la Procuración, no sé, andaba en la Corte, no sé qué lugar. Y yo estudié por los escritos de él. Yo he estado de excepción, lo di siempre, he estado de sitio, he estado de excepción, por su tesis doctoral que la había hecho en el exilio. Yo lo digo sinceramente, lo digo con el corazón, saben que no miento, que el problema es no mentir, y ahora después de los 60 va a ser peor. Fue la persona más erudita que yo conocí, de mejores valores que yo conocí, de mayor consecuencia a lo largo de su vida jurídica. Él es actualmente miembro de la Cámara Federal de La Plata, por eso a lo mejor ustedes no lo conocen, pero es quizás el historicista más grande, dentro de las teorías del derecho, el historicista más grande que haya dado este país en toda su historia, desde el punto de vista del derecho. Este instituto lleva el nombre de judío y lleva el nombre de precisamente de alguien como Hannah Arendt, tan importante en este momento de la historia. Tan importante, miren cómo anticipo la historia yo también, tan importante en esta historia, que también era judía, que era pensadora, que era mujer, en la Alemania de Hitler, que es casi como ser hispano en la América de Trump. Como hay tiempos tan oscuros en la humanidad hoy, porque las fuerzas históricas se mueven en todos lados, no son accidentes. Recuerdo a Adorno que decía, ¿recuerdan
que está en uno de los textos, la belleza era la verdad, y la belleza se convirtió en risa, y la risa se convirtió en burla, y la burla se convirtió en espectáculo público, y asistimos así al fin de la cultura. Creo que esto expresa de alguna manera lo que pasa en el mundo, el fin de la cultura de la humanidad, que nosotros tenemos que pelear para que reviva. Y este señor que está acá es un humanista consecuente. Él inició los juicios por el derecho a la verdad que tenían los familiares para saber qué había pasado con las personas desaparecidas, sin competencia, digamos, legal, pero fundado en la raíz histórica del derecho a la verdad. Y él es autor, cuando somos amigos Curiatis, entre muchas otras cosas, porque él hace de todo. Además come buena gente. Pero cuando íbamos a comer comida judía, ¿dónde la corriente de la no, acá estamos todos los días, pero nosotros nos estamos yendo, así que no importa. Y fue el autor intelectual de la sentencia más importante que se ha dictado en los últimos años, que es la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Hace tanto tiempo que también yo lo veía cuando escribíamos el 36 de la Constitución Nacional en la Convención Constituyente, se pudo traducir en un fallo. Todavía nadie de la corporación política quiere esto. Yo no sé por qué casualidad empiezan a querer saldar el tema de la edad de Schifrin cuando Schifrin saca el amparo por el gas y saca la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Este acto es en honor a él y en defensa de él. Le diría a los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Corte Suprema acá, sobre todo a los que conozco, que hay que llegar a los talones un poquito de Polo Schifrin para poder dictar un fallo que lo saque de la justicia. Porque su lucidez es necesaria, su humanismo es necesario, él mismo es más necesario que cualquiera de los que somos famosos, entre yo que soy una atracción turística, para la Argentina. Y lo es más en La Plata. Entonces, este premio, por su contribución al humanismo, del Instituto Hannah Arendt, que es pobre, pero que tiene significado. Para todos ustedes, además, para empezar a hablar del Talmud. Acá tenemos muchos compañeros, bueno, hasta acá todos sabemos judaísmo también, que no y todo, pero tenemos muchos alumnos judíos. Entonces hay muchas opiniones también. Los judíos tienen opiniones. Pero esto no me parece tan opinable. Escuchando, porque a mí me queda más cómodo porque los digo presentarlo. A mí también me queda más cómodo por la gente. Yo cada vez quiero tuyo. Pero en fin, efectivamente, el tema histórico a mí siempre me dominó, me apasionó, me dominó, porque no puedo entender las cosas sin saber sus orígenes. Otras, claro, muchos orígenes no los puedo conocer, por ejemplo, los de la aviación, cualquier cosa de esas no,
pero en el campo de trabajo puedo conocer los orígenes de las instituciones, de la república, de la monarquía, en fin. Cuando yo me vi enfrentado al problema de la corrupción sistemática que había en La Plata, lo llegué en el año 1987, designado, sí, por Alfonsín, pero porque no me querían en la corte, no me querían porque yo me ponía la ley de obediencia de vida. Y lo apoyaba al doctor Baquet de buena memoria, que fue el único que votó en disidencia. Sí, la primera parte. Sí, toda la parte histórica. Claro. Y alguna cosa más de Santo Tomás que me agrega. Y ahí no me podía aguantar. Entonces, el doctor Fay, que sí de muy pedía, me dijo, mire, aquí no va a haber loco. Yo tengo que conseguir un puesto en la Cámara Federal de la capital, de acá. Y todo el grito del Ministerio de Justicia entonces, no de muerte con el actual, dijo, pero no. Está bien con la pero no, me dice aparte, me dice a mí, ese muchacho si lo ponemos en la Cámara de la capital va a tener otros muchos militares. Así que yo tengo una vacante excelente en La Plata y se la vamos a dar. Claro, eso no me falta sacar del medio. ¿Cómo ser? Tuve que ir a La Plata y en La Plata encontré desde el principio que había algunos sectores que no fueran bastante grandes, como federal grande, que eran muy corruptos, que se dedicaban a vender sentencias. Sí, cosa que no quería nada. Cuando que me rezaron, el secretario, un amigo mío, me dijo, mira, tenés cuidado con esto, se me quedaría con esto y con esta, porque ella fama. Pero no se podía hacer nada, porque los colegas, que era gente dignísima, la sanción que aplicaban era no saludarlos, por ejemplo. Tenés que estar viendo cosas. No les queremos el saludo, no queremos saber nada con ellos. Entonces, ¿eso qué pasa? Fue creciendo como un cáncer. Había un juzgado que iba a quedar un desastre universal. Así estaban las cosas cuando todavía nos entraron 2 camaristas ladrones, que ellos eran los que robaban. Ladrones. Sobre eso, en el 2001-2002, sobrevienen los juicios del Corralito. Y esto fue un negocio universal. De una de las que lo investigamos, con un trabajo enorme de un grupo muy enorme de 3 camaristas, y el Instituto Dr. Petracchi, que muy buen amigo mío, con discípulo, que me dijo, bueno, yo le puedo decir ayudarme, porque nosotros no tenemos fuerza contra todo esto de acá. Él me acuerdo que invadió el fuero de los auditores de la corte, que hicieron un gran trabajo, y lo cierto es un juez que estaba más el que la tenía, que era más visiblemente ladrón, fue destituido. Es decir, fue suspendido por el Consejo de la Magistratura, siguió suspendido por un largo tiempo, y al final de la Rúa le aceptó la renuncia. Lo cual tuvo que hacer. Pero el tiempo se enfermó y ya murió hace un tiempo. ¿Pero qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Que la investigación que estoy mencionando salieron una cantidad de juicios penales, una cierta cantidad de juicios penales, que empezaron una vida lenta, moverse y a poco. Uno de ellos, que compró 3 o 4 casos graves, nada más, cayó en manos nuestras. Y no fui yo, sino una colega, la que me dijo, aquí tenemos que decir que este es un delito imprescriptible.
¿Por qué razón? Le digo yo. Ah, no, buscate gas. La busqué del artículo 36, desde luego. Pero me di cuenta que el artículo 36 se prestaba muy bien a un razonamiento de lógica jurídica que es, la lógica jurídica es aburrida y fría. Pero el impulso que tiene que llevarla tiene que ser ético, valorativo y emotivo. Por eso dice que se ve el estudio sobre el problema técnico algunos elementos históricos, ¿no? Y se ve en la Biblia cómo hay una condenación permanente de la corrupción y que en el derecho romano, cuyas estructuras técnicas hemos heredado, no la hay para nada. En materia de corrupción, yo había leído en un libro por ahí que Cicerón, el gran Cicerón, se había levantado contra la corrupción. Catón, pero Cicerón tiene su fama, ¿no? Lo que Cicerón dice, los discursos que no pude leer, son los que se citan en general, que más bien una suerte de exaltación del patriotismo romano que era como mancillado por los malos tratos de los gobernadores. ¿Respecto de quién? ¿De los provinciales? No, de los propios ciudadanos romanos. Todo lo contrario. Bueno, entonces hice justamente con ese preludio, esa introducción, algo que sostuviera el argumento lógico. Ahora, esperemos que fallo que ha tenido evidentemente una repercusión muy positiva y me alegra, muchísimo, me alegra sobremanera, pueda ir subsistiendo sin naufragar en las distintas instancias en que seguramente indica va a ir acompañando publica Julia mucho más lo tengo para decirles, sino mi profundo agradecimiento por esta inesperado reconocimiento que me hace bien sentirse uno apoyado, sentirse también querido, y al mismo tiempo agradecido y viviendo en un momento, en un círculo donde los valores cívicos, los de la Constitución y los de la ley natural y divina, tienen efectivamente su hogar, ¿no? Que casi se hace un templo. Bueno, mil gracias a todos. Yo voy a hacer una entrevista. Yo soy como que cuando deje la política yo voy a hacer periodismo. Entonces vamos a imitar que este es el programa de televisión. Decime una cosa, ¿por qué usas tanto el Talmud y tantas frases del Talmud en muchísimas de tus sentencias? ¿Qué sentís? ¿Por qué te parece que es tan importante como parte de tu argumentación? Yo lo hago por esto. Sí, arriba el Talmud. El Talmud es un gran comentario de muchísimos tomos que refleja el trabajo de los rabinos antiguos desde el siglo III de esta era hasta el VII. Y contiene, es un inmenso comentario en las escrituras, escrito por personas distintas que también pensaban distinto, de forma que se pueden sacar distintas conclusiones. Pero el Talmud lo utilizo por esta razón. Es un comentario de la Biblia que muchas veces enriquece o explica. Heinrich Heine, el gran poeta judío alemán, decía: la Biblia es el derecho de Dios, así como el derecho romano es el derecho del diablo. Heine era abogado, profesor de derecho, hasta que lo echaron, ¿no?
Y justamente en eso encuentro un problema muy particular. Muchos abogados de proveniencia judía venimos a representar la tradición típica del derecho europeo, que es de raíz romana. Pero, sin embargo, si uno se deja imbuir totalmente de esas raíces, que son muchas veces sumamente individualistas, anti-igualitarias, etc., entonces se transforma en un ser que ha perdido la identidad. La identidad yo trato de respetarla a través del uso intensivo, cuando puedo, de la Biblia, los puntos en que la Biblia se ocupa de todo. ¿Y nadie te dijo místico eso? Nadie te dijo místico, loco, como a mí. No compartimos. Es por eso, vos no sabés mi respuesta. Bueno, y otra pregunta. A mí me gustaría que expliques a todos los que estamos acá cómo vos explicás el origen de los derechos humanos, es decir, la construcción de los derechos humanos, la visión historicista de los derechos humanos. Porque ustedes saben que hay una visión naturalista de los derechos humanos, que es que pertenecen a la naturaleza del hombre, pero vienen de Dios, que existe otra visión positivista, que es construida exclusivamente por la ley, que existen distintas concepciones. Y después está la concepción historicista, que viene a ser cómo se fueron construyendo las normas del humanismo, que precisamente en esta época empiezan, cuando hablan de muros, a socavarse en sus cimientos, porque en realidad el origen es el derecho de gentes y es el derecho de circulación. Y así que, como has tenido tanto que ver con todo esto y con lo que yo aprendí, me gustaría que... Bueno, quisiéramos saber algo sobre esto, que es un tema de gran vastedad, pero yo no quiero simplificar mucho. En la línea que yo creo más clara y preferible, que notablemente tiene un origen en parte en Cicerón, en parte en Santo Tomás. Esa es la fuente que he consultado más. Y van a ver que del lado judío es como otra versión muy rica también. Bueno, pero del lado de Cicerón y Santo Tomás, uno puede sacar esto. Hay un conjunto muy limitado de principios elementales para posibilitar la vida del hombre sobre la tierra. No, estos principios se imponen por sí mismos, porque si no, no se puede vivir. No matarás, no robarás, etc. Bueno, sin eso no se puede vivir. Después, el mismo Cicerón ya dice algo, y Santo Tomás mucho más, dice, bueno, esto llamémoslo derecho natural. Derecho divino lo llaman a los mandamientos positivos de Dios que no se pueden explicar por el derecho natural. Otra cosa. Y, por otro lado, Tomás insiste en que deduciendo, pero no en forma abstracta, yo creo que no es una pura abstracción, deduciendo a medida que la historia va complicando la situación del desarrollo del género humano, entonces van descubriendo nuevos parámetros, nuevas pautas que conduzcan la vida humana y su permanencia y desarrollo. Y eso es una línea que es perfectamente, sostenible incluso en la escolástica cristiana. En la judía se hace más sencillo el asunto por la creencia que en la Biblia tiene que estar todo antes. Una creencia tradicional, ortodoxa, y esa ortodoxia tuvo esta idea. Dios hizo un pacto con Abraham, pero antes había hecho un pacto en nombre de toda la humanidad con Noé. Entonces, todos los descendientes de Noé que siguen
ciertos preceptos básicos, que son los mismos en derecho natural, están incluidos en el pacto de Noé, salvo que lo cumplen mal y poco. Entonces, dice, ¿cómo es que el mundo subsiste? ¿Ustedes se acuerdan que Abraham, cuando Dios le dice que va a destruir a Sodoma, discute, le dice, ¿cómo? Después de toda la tierra va a destruir la ciudad donde hay justos? Bueno, puede ser que haya justos. ¿Cuántos justos? No, ahora te parece hablar 100. Bueno, entonces no la destruiré, pero va bajando Dios el número, hasta que dice, yo me conformo, habrán con que haya 10 justos, y entonces Sodoma no será destruida, pero no encuentra 10 justos. De ahí viene en el Talmud un desarrollo que es así, que el mundo, como está, debería ser destruido instantáneamente por Dios, pero que en cada generación hay 10 justos, que son los hombres de Dios que son aquellos que permiten que el mundo se mantenga. ¿No? Este es digamos, la quintesencia de una visión del derecho natural que va muy a fondo, si se ve, porque después solo viene el tema del desarrollo histórico. El desarrollo histórico efectivamente exige una permanente creación y readaptación de reglas. Ahí el legislador civil y religioso tiene su campo, pero lo que no se puede pretender, yo siempre he estado en contra, como en la escuela alemana sociológica, por ejemplo, Herbig sobre todo, que fue un pensador, dice, no podemos aceptar la idea del derecho romano posterior, del derecho romano justinianeo, o sea que nos viene del corpus juris romano, de que todo el derecho sea emanado de la voluntad del príncipe, bajo la voluntad del Estado, sino que el derecho tiene múltiples fuentes. Tiene una fuente que es justamente el sentimiento general común de la gente, tiene otra fuente que es el derecho de los eruditos, tiene otra fuente que es la costumbre de ciertos círculos que lo necesitan para desarrollarse, y tiene por fin el derecho del Estado, que es solo para la administración, la burocracia y las instituciones básicas. Bueno, yo me adhiero, suscribo a esa posición, justamente de contra eso ustedes encontrarán siempre la respuesta de Kelsen. Kelsen dice, no, el derecho tiene que ser pensado como atracción, en primer lugar. En segundo lugar, esas atracciones tienen valor si detrás de lo imperado hay un imperante. O sea que estamos otra vez en el derecho romano y el justiniano, dicho en términos el poder es el creador del derecho. ¿No? Ahí está la cuestión en que yo discrepo mucho y es que pagan cantidad de veces y cantidad de fallos. Por eso molestar. Por eso molestar. A ver, ¿quién quiere hacer una pregunta? Miren que están frente a la figura histórica, ¿eh?